Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 24. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bendecido sea el Señor. El tema de este mensaje es Jesús contra el sistema religioso y político. Cuando leemos completo la parábola de la gran cena, podemos ver que aquí hay una denuncia social, una denuncia en contra del sistema religioso y político que imperaba en la época, donde los actores de ese momento, por un lado, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban los sacerdotes, estaba el pueblo. Y aquí se da una situación que venía desde de tiempo atrás. En el plan de Dios reconciliar al ser humano, a la raza humana, con él, había enviado a los profetas. Los profetas fueron asesinados, los mataron. Por lo tanto, decidió enviar el último recurso con el cual contaba, a su propio hijo. Entonces, a este le tenían tirria. De tal manera, desde que se anunció su nacimiento, salieron a cazarle, salieron a eliminarle, porque no querían que el propósito de Dios se hiciera realidad. Ahí está la parábola aquella donde Jesús habla de aquel hombre que tenía una hacienda y que envió emisarios, y a los emisarios los eliminaron. Luego envió a su propio hijo, y a su propio hijo fue que le dieron duro. Bendecido sea el Señor. Se suponía que los fariseos, los escribas, el grupo de ancianos, las personas que representaban la religiosidad en ese momento, se entendía que debían ser amigables con Jesús. Se debía entender que debían ser amigables con aquel que se hacía llamar el Hijo del Hombre. Pero no fue así. No fue así. De tal manera que estos grupos religiosos, estos grupos políticos, ya que los fariseos era un partido político religioso y los saduceos de igual manera un partido político religioso del entonces, al igual que los celotes, al cual era un partido político al cual pertenecía, por ejemplo, Judas Iscariote. Eran los partidos políticos que imperaban en aquella época. Aparte de el imperio romano, que era el brazo opresor que había comenzado en el año 64, antes del nacimiento de Cristo, y que había tomado posesión de Israel. Entonces, en medio de este ambiente, viene un hombre de entrañas humildes, nacido en Belén de Judea, cuyo padre era un carpintero, y lo veían como una amenaza. Lo veían como alguien que podía quitarle el poder que ellos ostentaban. Por eso el deseo y la finalidad de eliminarle. Por eso el deseo y la finalidad de acabar con él. Entonces, Jesús, que es el Hijo de Dios, que tiene la sabiduría de Dios, que es omnisciente, omnipresente, porque es Dios,
conocía el corazón de esta gente. Conocía lo que había en la mente de esta gente. Por eso en el versículo 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Este pan representa la salvación del alma. Bienaventurado aquellos que coman pan. Representa que ya tú has vencido las adversidades. Representa que ya tú has vencido todos los obstáculos. Porque si estás en el reino de Dios tomando la cena, es porque ya tú has acabado con los desafíos que impiden que tú entres a ese lugar. Los fariseos, que eran intérpretes y que ejecutaban lo que era la ley y que supuestamente debían velar por los asuntos de Dios, estaban llenos de celos, estaban llenos de rencor, porque nunca aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios. Nunca vieron a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en que Jesús era hijo de José, el carpintero, en que Jesús era hijo de María, en que los hermanos de Jesús estaban en sus escuelas. Entonces no veían a Jesús como hijo de Dios, a pesar de la obra grandiosa que Jesús estaba haciendo en medio de ellos, a pesar de los milagros que Jesús hacía en medio de ellos. Entonces no se enfocaban en los milagros, se enfocaban en el origen. Así hay mucha gente que el cambio, no se enfocan en el cambio que Dios ha hecho en tu vida. No se enfocan en los milagros que Dios está haciendo a través de ti en la sociedad, sino que se enfocan en tu pasado, sino que se enfocan en lo que tú eras, sino que se enfocan en tu procedencia. Y en este momento hay que enfocarse en el presente, en lo que tú eres, en lo que eres ahora, en lo que Dios ha hecho en ti. Es lo importante para Dios. Jesús tuvo una contradicción de pecadores enorme. Jesús fue desechado por la clase religiosa que debía acogerlo, porque lo veían simplemente como una competencia. Los fariseos, los escribas, entendían que Jesús le estaba quitando su espacio. Los fariseos lo veían como una competencia que estaba creciendo grandemente. Por eso vemos en el versículo 7, observaba cómo escogían los primeros asientos en la mesa. Se refirió a los convidados, una parábola diciéndole. En fin, es que estas personas amaban los primeros lugares. Se parecen a los políticos de hoy día. Un político nunca quiere sentarse atrás, siempre quiere estar adelante. Y me excusan los que son políticos. Siempre quieren estar al lado del candidato. Siempre quieren estar donde lo vean. Entonces, los fariseos y los escribas, los saduceos, estas personas amaban los primeros lugares. Entendían que ellos estaban prácticamente determinados a ostentar el poder religioso. Y se habían olvidado del amor al prójimo, se habían olvidado del amor a la humanidad, se habían olvidado de que al Dios que ellos le servían era el Dios que Jesús representaba. Se olvidaron que Jesús era el Hijo de Dios, no lo aceptaron. Entonces, por eso Jesús tuvo que luchar contra el poder religioso de la época. Fue una batalla campal, porque prácticamente desde la concepción y su nacimiento fue perseguido para que no se materializase la reconciliación de la humanidad con Jesús, con Dios.
Entonces, Jesús en múltiples ocasiones le habló a los fariseos que ellos eran como sepulcro blanqueado, porque eran de doble moral. Le imponían cosas a la gente que ellos no cumplían. Le exigían cosas a la gente, al pueblo, que ellos no hacían. Y por eso Jesús le llama hipócritas. Por eso Jesús los enfrenta. Porque vivían de las apariencias. Pero lo que ellos no se daban cuenta es que al que estaban enfrentando es el que todo lo sabe. Es que al que ellos estaban enfrentando era el Hijo de Dios. Es que al que ellos estaban enfrentando era el Salvador del mundo. Es que al que ellos estaban enfrentando era el dueño de la fiesta, era el dueño de la cena, era el anfitrión. Ni por un momento entendieron esto. De tal manera que el poder religioso es quien condena a Jesús. Y a veces hay mucha gente que en el nombre de Dios está matando a otros. Se han cometido muchos crímenes en esta tierra en nombre de Dios. Jesús fue víctima de eso. ¿Quiénes piden la muerte de Jesús? Ahí estaba Anás y Caifás, que representaban la religión. Pero ahí estaban los fariseos y los saduceos. Ahora, ¿quiénes no estaban ahí a esa hora de la noche? El pueblo llano que amaba a Jesús. Jesús en una noche, después que fue apresado allí, en aquel jardín, se hicieron 7 juicios. Fue juzgado 7 veces. Y uno de los pocos que quería salvar a Jesús era uno que no era judío. Y por eso le presenta la opción de Barrabás. Y ellos prefirieron a Barrabás y no a Jesús, porque estaban indignados contra él. Satanás le había entenebrecido sus corazones. Ahora tenía que cumplirse el propósito de Dios. Por eso, en el libro de Isaías, capítulo 53, dice que fue desechado. Ningún ser humano ha sentido tal contradicción de vida como Jesús. Fue maltratado por cada uno de nosotros. Con la finalidad de ¿qué? De reconciliar a la raza humana con Dios. Por eso él tuvo que ir al Gólgota. Por eso tuvo que cargar la cruz de nuestros pecados. Con la finalidad de romper el acta que nos era contraria. Con la finalidad de luchar contra aquel sistema que impedía que la gente se salve, porque la salvación del alma la tenían secuestrada. Los defensores, los que tenían que predicar la salvación, los que tenían que predicar el amor, mire cómo lo maltrataron. Mire cómo hicieron de él lo que le dio la gana. Hermanos, es necesario que nosotros siempre debemos tener amor en nuestros corazones. Dice la Biblia que si no tenemos, usted puede tener todo, y si usted no tiene amor, de nada le vale. De nada le vale. Usted tiene que amar a su prójimo. Usted tiene que dejar ese odio religioso. Hay gente que cree que el evangelio es exclusivo de un grupito. Así están como los fariseos. Si se levantan 10 iglesias en un sitio, qué bueno, porque todos están trabajando para el mismo Señor, para el mismo Dios. No podemos estar como los fariseos, como los escribas, que porque Jesús se levantó había que partirle la cabeza.
tenemos que orar para que Dios permita que cada día se siga sembrando la semilla de esperanza, que cada día se siga sembrando el evangelio de amor, el evangelio de la reconciliación con el Padre. No podemos estar como estos grupos religiosos que al propio Hijo de Dios no pudieron reconocerlo. Dice la Biblia que el buen pastor, cuando le habla a sus ovejas, las ovejas lo conocen su voz. Esas ovejas no conocieron la voz del Hijo del Hombre. Los escribas y los fariseos, que los representantes de Dios, no conocieron la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los celos los cegaron. Entendían que ellos eran los únicos por los cuales se podía alcanzar la salvación y estaban totalmente errados. Por eso vemos que cuando Jesucristo viene a este mundo, se establece un nuevo orden. Cuando Jesucristo viene a este mundo, lo cambia todo. De tal manera que se habla de antes de Jesucristo y después de Jesucristo. De tal manera que con su muerte el velo del templo se rasgó en dos. Antes un sacerdote tenía que entrar cada año a mediar por los pecados de la humanidad. A partir de que el velo del templo se rasga en dos, ya cada uno de nosotros somos convertidos en sacerdotes y entramos a mediar por nuestro propio pecado cada día. Es decir que la salvación inmediatamente usted cree, la recibe. Inmediatamente usted se constituye en un sacerdote que puede mediar por sus pecados. Bendecido sea el Señor. Antes tenía que mediar otro por sus pecados. Entonces Jesucristo rompe con ese esquema establecido, con ese esquema excluyente que tenían los religiosos de la época, y establece un sistema abierto donde el evangelio de salvación se abre para todos. Por eso vemos que las iglesias cada día están proliferando. Por eso vemos que las iglesias cada día están creciendo. Por eso vemos que las iglesias cada día se están llenando. Porque el Espíritu Santo y la palabra que usted habla están calando en el corazón del hombre. Y el hombre y la mujer están entendiendo que fuera de Dios no hay nada que hacer. Entonces, Jesucristo rompe con el esquema que había establecido. Ese esquema fuerte, ese esquema de cargas que ni siquiera los propios fariseos podían cumplir. Porque ellos también hacían su cosita por la izquierda. Y por eso Jesús le dice, ustedes sí le ponen muchísima carga a la gente. Le ponen muchísima carga a la gente. Mas sin embargo, cuando se le cae a un caballo o un burro en una zanja, aunque sea día de reposo escondido, van y lo sacan. Y no quieren que el pueblo lo haga. Y esto lo decían porque los discípulos en el día de reposo recogían algunas espigas para hacer su triguito y su cosita, ¿no verdad? Para alimentarse. Pero tampoco querían que Jesús hiciera el milagro. Y Jesús lo confrontaba, Jesús los enfrentaba en su terreno. Por eso usted ve que cuando van y lo someten, que se le tiran en allanamiento, yo no sé si la justicia de aquí ha aprendido eso, se le tiraron de noche. Cuando el pueblo que amaba a Jesús, la gente de los campos, la gente de los vallados, la gente que no era de la ciudad, estaba dormido. Y como usted comprenderá, en aquella época, imagínese, no había celular para que la información llegara rápido. Corran que van a acabar con Jesús. No pudieron convocarlos. Entonces, Jesús tuvo una carga muy pesada. Tuvo que luchar contra todo un sistema. Contra todo un sistema religioso y político que imperaba. Él tuvo que luchar para imponerse, con la finalidad de reconciliarnos con Dios. Por eso, esto no importa quién siembre la palabra, hay que sembrarla, porque todos estamos sembrando para una misma persona.
Todo estamos sembrando para Dios. Porque a veces hay grupitos que creen que la salvación solamente la tienen ellos. Grupitos que tienen 100 y pico de años que apenas nacieron, mas sin embargo iglesias que vienen desde tiempos remotos. Entonces hay grupitos que la quieren quitar. Entonces nos metemos en unas luchas internas entre nosotros. Y eso no es. El sentido de esto es que nosotros podamos arrebatarle almas al enemigo de la justicia. A veces hay evangélicos queriendo evangelizar a otro evangélico. Oh, pero bueno. Hoy por tanta gente que hay por ahí que necesita de Dios, tú quieres evangelizar y convertir a otro evangélico. Deja que el Espíritu Santo perfeccione la obra en ese evangélico. Nosotros estamos llamando a predicar el mensaje de esperanza, a desatar vidas que están atadas. Por eso en esta parábola vemos que Jesús manda, los invita, y vemos las excusas que pusieron los grupos religiosos de la época. Los fariseos pusieron sus excusas. Los escribas pusieron sus excusas. Y como la cena estaba preparada, pero maestro, esto está vacío todavía, salgan a la calle, busquen a los cojos, busquen a los mancos, busquen a los ciegos. Si los que están buenos no quieren venir, entonces busquen a aquellos que tienen una serie de circunstancias, que tienen una serie de situaciones. Porque a veces pensamos que el evangelio es clasista, que es para una élite. Eso pensaban esos grupos. Y el evangelio es para todo el mundo. El evangelio no es como la teoría geográfica determinista de Frederick Russell. Frederick Russell entendía que solamente la gente del clima templado podía alcanzar el desarrollo, que los del clima tropical nunca iban a desarrollarse. Paul Vidal de la Blanche, de la teoría posibilista, entendía una teoría geográfica que en toda parte hay posibilidad de la gente desarrollarse. Por eso en aquel que nació en Belén de Judea entendían que de ahí no podía salir nada bueno los grupos religiosos de la época. Pero ahí fue que a Dios les plació, en ese lugar humilde, naciera el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, el que nos limpia de pecado. Jesús se despojó de su vestidura real y vino aquí como un sencillo humano. Y nació de una mujer santa, humilde como María, y de un hombre ejemplar como José. Y eso no se lo perdonaron. Por eso entendían que él no podía ser el Hijo de Dios. Y por eso lo aplastaron. Entonces, vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere ser el primero. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere ser grande. Jesús cambia el sistema. El que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño. Jesús cambia el sistema. Había una señora que quería que le pongan a su hijo uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, todo el mundo quiere a veces los primeros lugares, pero no todos quieren ser el más pequeño. Y Jesús dio muestra de ser el más pequeño. Nació en un lugar donde habían heces fecales de los animales, donde había orina, donde había mal olor. Mientras los demás niños nacían en el mesón, nacían en los hospitales, él tuvo que nacer en un lugar donde había podredumbre, en un lugar donde había mal olor, sin ningún tipo de comodidad, dando muestra de que él era el más pequeño. Por eso hoy día es el más grande. Porque conquistó en la cruz del Calvario la salvación, el gozo y la santidad que hoy día tú tienes. Jesús lo compró a precio de sangre, enfrentando el sistema religioso, enfrentando el sistema político,
padeció y murió como un héroe en la cruz del Calvario con la finalidad de abolir todo aquello que nos era contrario. Por esa razón, este pueblo le rinde loor, le rinde alabanza, porque Él lo dio todo por amor, porque Él se inmoló por cada uno de nosotros, porque Él ha hecho todo nuevo en nuestras vidas. No porque nosotros quisiéramos cambiar algo, sino que cuando Él entra, lo cambia todo y hace de ese hombre cojo, de ese hombre malo, de ese hombre y esa mujer que quizá la sociedad entendía que no servía, lo hace un nuevo hombre y una nueva mujer. Por eso la boda, la cena, se llenó de aquellos que eran despreciados. Habían gente que eran despreciados en la sociedad. Y eso fueron los que llenaron el espacio donde se celebró la cena. Hoy día en nuestra sociedad, nosotros como iglesia, muchas veces a nuestras actividades sociales, invitamos a nuestros amigos, invitamos a nuestra familia, pero no invitamos a esa gente despreciable de la sociedad, no nos acercamos. Jesús dio muestra de humildad. A los leprosos nadie se le acercaba. Nadie se le acercaba. Una porque tenían temor a la enfermedad y otra por el mal olor. Porque nosotros, los seres humanos, a veces nos la damos mucho. Pero mire, estos cuerpos que nosotros amamos y que debemos cuidar, lógicamente. Estos cuerpos cuando los descuidamos y estos cuerpos cuando se descomponen, nadie lo aguanta. Jesús se acercó a aquellos que eran despreciados en la sociedad. Por eso usted va a ver que todos los milagros que hizo eran a gente despreciada en la sociedad. ¿Quién miraba a Bartimeo? ¿Quién miraba al tipo que tenía la fe más grande? Usted sabe lo que dura 38 años ahí esperando. Y cada vez que se iba a tirar, venía y asaltaba el sordo, primero que él, porque él no tenía movilidad. Cuando se quería tirar que movían las aguas, el ciego me imagino que tenía eso bien ensayado, no vaya a ser que caiga en lo seco. Sabía dónde estaba el agua. Venía el ciego y saltaba primero que él. Entonces, ese tipo de gente llana de la sociedad, Jesús le dio cabida. ¿Por qué? Porque la gente que es de la élite, él no encontró cabida en ello, lo despreciaron. Ahora, nosotros también tenemos que darle un baño de pueblo. Nosotros también tenemos que darle un baño de pueblo. Esa gente que la sociedad desprecia, esa gente que la sociedad margina, esa gente que la sociedad encasilla. Tenemos que hacer como Jesús. Vamos a acercarnos a ellos. Tenemos que acercarnos a esa gente que nadie lo mira porque la droga ha acabado con él. Que nadie lo visita porque vive en muy mal estado. Entonces a veces nosotros tenemos que darnos un bañito de pueblo y acercarnos a la gente marginada de la sociedad, porque Jesús se acercó a ellos. Inclusive Jesús manda a que nosotros nos acerquemos a ellos, a aquellos que no nos pueden devolver, a aquellos que no nos pueden invitar. Es muy fácil nosotros hacer nuestra parrillada y invitar a todos nuestros amigos, porque tú sabes que un día de esto el otro puede hacer tu parrillada y te invita a ti. Y eso no es lo que le agrada a Jesús. Jesús quiere que tú invites a aquel que no te puede invitar. Entonces, señores, muchas veces nosotros tenemos que ir y sentarnos en un patio, llevar nuestro cafecito y nuestro azúcar y los 100 pesos, los 200 para dejárselo a cierta gente. Y usted se sienta un rato y comparte con ellos la palabra.
Y ellos van a sentir que también ellos son parte de esta sociedad. Y ellos van a sentir que cuando usted le hable la palabra, también ellos pueden ser una nueva persona en Cristo Jesús. Porque recuerde de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Es muy bonito vernos hoy día nosotros bien vestidos, esto, bien, esto. Pero lo que éramos antes, no éramos santicos, como dice el pastor. Éramos malitos también. Y Dios nos llamó. Entonces también cada uno de nosotros tenemos que ir a llevar el mensaje de esperanza en esa clase social desposeída, en esa clase social que nadie mira. A veces los políticos están haciendo más que nosotros. Aunque se den su baño de cloro y de esto y lo otro después y se desinfecten, pero van y se hacen su foto con ellos. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a esa persona con el mensaje de amor y de esperanza. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino y no lo recibieron. La clase religiosa no lo recibió. Ahora la gente de los pueblos, la gente de las aldeas, la gente de los campos, esa gente fueron los que cantaron Hosanna. Esa gente fueron los que pusieron ramas cuando él iba haciendo su entrada triunfal a Israel, a Jerusalén. Esa fue la gente que no se dio cuenta cuando lo iban a condenar. No estuvo ahí para defenderlo. A pesar de que era un gran reto defenderlo, porque ahí estaban los intérpretes de la ley, porque ahí estaban aquellos que si tú lo defendías te expulsaban de la sinagoga. No estuvieron allí. Por eso vamos a ver que muy poca gente de los escribas y los fariseos entran dentro del plan de salvación de eso que vivieron en ese momento histórico, excepto quizá Gamaliel, excepto Nicodemo, personas de importancia dentro de esos grupos religiosos de la época. Entonces Jesús tuvo que llevar una carga muy pesada para reconciliar, para conquistar la salvación del alma en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Tuvo que luchar contra todo un sistema religioso y político de ese momento. Pero a pesar de todo, él alcanzó su meta. A pesar de que ya no podía, a pesar de que sentía que lo habían abandonado, pudo concretizarse la misión de que él padeciera muerte de cruz y que al tercer día resucitara triunfante, sin relación con el pecado. Jesucristo no es excluyente. Jesucristo cree en la inclusión. Cuando hablo de la inclusión no estamos hablando de lo que hoy día se ve por ahí como inclusión de la comunidad LGBT. No, de eso no. Estoy hablando de que Jesús entendía que todo por igual deben recibir el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Porque la salvación no es exclusiva de un grupo. La salvación Él la conquistó para todo aquel que crea en Él y que acepte su palabra. Dios le bendiga.